Bueno, pues esta tarde vamos a comenzar un estudio acerca del libro de Habacuc. Yo he hablado de este libro en otras ocasiones, pero esta es una traducción de John MacArthur, del pastor John MacArthur, y pues la perspectiva suya es más general que la mía, y siempre me ha parecido un libro muy interesante, muy fascinante y muy relevante, aun cuando fue escrito hace muchos siglos para nuestros días, ¿no? Así que vamos a comenzar en el capítulo 1, y en este libro solamente hay tres capítulos, y son breves, ¿no? Pero en esta tarde tan solo vamos a hablar del capítulo 1. Así que, si tenéis ya el libro abierto de Habacuc, del 1 al 11, vamos a leer la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto parece una descripción también del siglo XXI, ¿no? Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Y esta, como he dicho, es una porción muy interesante de la Escritura. Ahora sabemos que la vida nunca será un camino de rosas, y particularmente la vida cristiana, a pesar de que vivimos la vida de la fe. Aunque nuestra fe sea personal y esté puesta en la persona de Jesucristo, y aunque Cristo sea el todo en todo y sea suficiente para cada necesidad, la vida de fe nunca es del todo confortable, siempre hay problemas. Siempre hay problemas en la vida del cristiano. Siempre hubieron problemas en la vida de los israelitas. Habían problemas en la mente de Habacuc mientras escribía esta profecía. Y la razón por la que siempre hay problemas es porque hay un adversario activo, Satanás, cuyo deseo es tentarnos a pecar. Y así pues, siempre hay problemas. Y varias tentaciones se presentan a nuestra mente como cristianos. Y el deseo de Satanás, al presentar estas tentaciones, es minar nuestra fe. Es hacernos dudar de Dios, o dudar del amor de Dios, o dudar de que a Dios le importemos. Sorprendentemente, esto es verdad de muchos cristianos. Muchos de nosotros encontramos en nuestra vida problemas que no podemos entender, tristezas que no podemos afrontar, tentaciones que tienden a hacernos dudar de Dios, y nos preguntamos si realmente somos salvos algunas veces. Nos preguntamos si a Dios realmente le importamos. Nos preguntamos si la fe a la que nos aferramos con tanta fuerza podría tener algún fallo o algún eslabón débil. Y así Satanás nos tienta a dudar de Dios,
a socavar nuestra fe. Y luego Satanás tienta a los que no son salvos al hacer que el cristianismo les parezca ridículo. Esa es una antigua y vieja táctica de Satanás. Presentar un cristianismo ridículo al mundo para tratar de hacer que el cristianismo parezca como una estupidez. Y lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Hoy en día una de las principales ansiedades puestas por Satanás en el mundo es el problema de la historia. El problema de la historia. Hoy la gente está perpleja con la situación histórica. Miras a tu alrededor y te preguntas por qué esto es así. Ahora, hasta el siglo pasado, hasta principios del siglo pasado, teníamos un problema diferente, ¿no? Era el problema de la ciencia. Porque en el siglo XX, a principios del siglo XX y en siglos anteriores, ese era el mayor problema, que la ciencia pretendía ser una amenaza para el cristianismo. Y durante esos siglos hubo muchos críticos que dijeron que la Biblia estaba científicamente equivocada y con grandes y graves errores, etcétera, etcétera, que apuntaban a pensamientos como la declaración bíblica de que el sol se había detenido en cierta ocasión y varias cosas como esas, y decían que la Biblia estaba científicamente equivocada. Y así el cristianismo siempre estaba discutiendo con la ciencia, y si alguna vez ves un libro sobre el cristianismo y la ciencia, los grandes libros tradicionales sobre ese tema fueron escritos a principios del siglo pasado y en la última parte del siglo anterior, porque ese era el tiempo cuando la ciencia era el problema. Pero hoy ese no es el problema. Hoy es el problema de la historia. Y el argumento va de esta manera. ¿Cómo puede un Dios como el que afirmas en la Biblia dejar que el mundo esté en el desastre en el cual está? O para el caso, ¿cómo puede el Dios al que clamas, que es el Dios de la Biblia, dejar que la Iglesia esté en el desastre en que se encuentra? Y así tenemos el problema de la historia. Y si miras alrededor del mundo, el mundo está hecho un desastre. Hay guerras, hambre, enfermedad, sufrimiento, penas, muerte, problemas constantes en todo el mundo. Y os diré que si miráis a la Iglesia, encontraréis que la Iglesia en su mayor parte está hecha un desastre también. Apostasía, liberalismo, negación de la autenticidad de las Escrituras, negación de la inspiración plenaria verbal, negación de la deidad de Jesucristo, sustitución de la palabra de Dios por todo tipo de filosofía inútil, imaginable. No hay duda del hecho de que el mundo está hecho un desastre. No hay duda sobre el hecho de que la Iglesia está hecha un desastre. Entonces, el problema de hoy es si Dios es realmente Dios. ¿Y por qué todo este desastre es un problema hoy? ¿Por qué lo permite Dios y por qué tenemos que lidiar con eso? Ese es el problema de hoy. Este es el problema que se presenta hoy en día ante el cristianismo, el problema de la historia. Y esto es con lo que queremos tratar, porque en este siglo, en el siglo en el que vivimos, muchos cristianos sienten que su fe se ve afectada. Muchos encuentran que sus fundamentos se tambalean debido al curso de los acontecimientos del mundo. Y para las personas que no son cristianas, que no tienen fe, les resulta muy difícil aceptar al Dios de la Biblia en vista de lo que está sucediendo en la historia de nuestro mundo hoy. Los problemas mundiales devastadores se vuelven muy difíciles de reconciliar con un Dios amoroso, atento y amable, tal como se presenta en la Biblia. Pero realmente no hay excusa para esta perplejidad por parte del cristiano. Y no hay absolutamente ninguna excusa para el rechazo por parte de un no cristiano, porque la clara enseñanza de la Biblia lo refleja claramente. Realmente no hay razón para estar perplejo acerca de la relación entre la Biblia y la ciencia. Ese es un asunto ya caducado y muerto. James White dijo que no hay nada más verdadero en todo el universo
que las declaraciones que hace la Biblia en cuanto a la ciencia. Y él era un eminente geólogo jefe en la Universidad de Yale. Esto es un asunto ya obsoleto. La Biblia no ha cometido ningún error científico y el problema de la historia es el problema actual. Pero realmente no debería haber ninguna perplejidad acerca de eso, ya que la Biblia trata de eso tan explícitamente como con el problema de la ciencia. Ahora sé que algunas personas piensan que la Biblia es solo un libro de texto sobre la salvación, pero eso no es así realmente. La salvación es en realidad un tema central que atraviesa toda la Biblia, pero el propósito de la Biblia, el propósito de la palabra de Dios es todo el destino del mundo. Si toda la Biblia se preocupara solo por la salvación, no trataría con la caída del hombre necesariamente, no trataría con el infierno, no trataría con todas las cosas que tienen que ver con un mundo sin Dios. La Biblia es infinitamente más que un libro de texto sobre la salvación. Es eso. Puede estar seguro que es eso, pero es mucho más que eso. La palabra de Dios en su revelación total se ocupa del mundo entero, su condición y su destino. La Biblia, por ponerlo así, tiene una filosofía muy profunda de la historia y una visión distintiva del mundo. La lectura cuidadosa y el estudio de la palabra de Dios te mostrarán eso. Si solo lees tu salmo favorito, o vuelves a leer una y otra vez el Sermón del Monte, o te das una vuelta por tu evangelio favorito de vez en cuando, es posible que no te des cuenta. Pero si estudias cuidadosamente la palabra de Dios, encontrarás que todo lo que ocurre en la historia tiene un lugar en el plan divino de Dios. La palabra de Dios se ocupa entonces de todo el espectro del mundo y su destino. Ahora digo todo eso para decir esto. Habacuc es una ilustración de este problema porque el profeta trata el problema de la historia en su libro y lo trata de una manera fascinante. Él no lo trata desde un punto de vista académico, él no lo trata desde un punto de vista teórico, no lo trata desde un punto de vista filosófico, lo trata desde la perplejidad personal de su propia vida. En esencia, él dice esto: Dios, no puedo entender por qué está sucediendo todo lo que está pasando si tú eres quien dices ser. Ese es el problema de Habacuc. Ahora, ¿cuál era la situación en su día? Bueno, la situación en los días de Habacuc era que Israel se había desviado. Lo que no era nada nuevo para Israel. Israel se había apartado de Dios, Israel había olvidado a Dios, Israel estaba completamente entregada a la idolatría, y así comienza el versículo 2 con el verdadero clamor de su corazón cuando examina a Israel y dice esto: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y qué horrible imagen de Israel. Y la oración que Habacuc está haciendo es: Dios, están en un lío. He estado clamando y pidiéndote que lo cambies, pero ¿por qué no haces nada al respecto? ¿Cuánto tiempo clamaré y no oirás? ¿No? ¿Qué situación esa, no? El pecado, la inmoralidad, el vicio estaban en desenfreno. Los que estaban en el gobierno eran débiles e indolentes, y aquellos que aplicaban la ley la aplicaban de una manera deshonesta. La justicia no estaba por ninguna parte. Y Habacuc, un hombre de Dios, ha tenido su corazón quebrantado ante Dios, clamando en cuanto a por qué Dios permitía esa situación. Tales eran las condiciones en Israel. Había anarquía, había pecado, inmoralidad y demás. Y lo mismo es verdad hoy. Al observar nuestro mundo vemos las mismas características exactamente como en el día de Habacuc. En el versículo 2 dice: hay violencia. Y ciertamente esa es una consigna de nuestros días. En el versículo 3 dice: hay iniquidad, hay violencia otra vez. Hay quienes disputan y levantan contienda. Hay revolucionarios, hay terroristas que causan problemas. En el versículo 4 dice: por lo tanto la ley es débil y no hay
justicia de una manera justa y honesta. La ley y la autoridad no tratan de una manera justa y honesta. Es difícil encontrar justicia en este mundo, al igual como fue en el día de Habacuc. Y entonces se encuentra perplejo por la situación y clama a Dios y le dice: Dios, si eres quien eres, ¿por qué dejas que todo esto esté pasando? Estamos hoy en el siglo XXI y podemos mirar a Dios con casi la misma expresión confusa en nuestro cerebro y decir: Dios, ¿por qué está todo esto como está? ¿Por qué clamamos constantemente sobre cosas y nunca pasa nada? Solo empeoran. Así que la situación no era muy buena. Bueno, si crees que la situación era mala, espera a ver la solución. Y Habacuc estaba perplejo, pero no debe haber sido nada comparado con lo que pasaría en su cerebro después de escuchar la respuesta de Dios. El versículo 5 dice: mirad entre las naciones. Dios no le dice: voy a contestar tus oraciones y todo va a ser de nuevo un camino de rosas. No, Él dice: ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y aquí se encuentra la respuesta a la oración de Habacuc en el versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y describe sus caballos, su rapidez, sus jinetes van a cubrir la tierra, van a venir velozmente como vuelan las águilas. En el versículo 9 dice que toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, recogerá cautivos como la arena, van a venir con violencia, van a llevarse a toda la nación de Israel. Se burlarán y se reirán de los reyes y de los príncipes y se burlarán de toda fortaleza. Y luego en el versículo 11 dice que se van a gloriar y pensarán que lo hicieron debido al poder de su propio Dios. Ahora escucha esto. Dios le respondió a Habacuc diciendo: ¿crees que la cosa está mal ahora? Todavía no has visto nada. Esa era una respuesta inusual. Él ha estado clamando: oh Dios, líbranos, líbranos, líbranos. Y Dios dice: no solo no te libraré, sino que va a ser peor de lo que es ahora. Un pueblo impío, totalmente pagano, va a venir para destruir y llevarse cautivo a Israel. Ahora este es el problema de Habacuc. Número 1, ¿por qué estaba inactivo Dios? ¿Por qué Dios no escuchaba su clamor? En segundo lugar, cuando lo hace, ¿por qué responde de esa manera? ¿Por qué? Y a través de todos estos versículos aprendemos 3 grandes verdades acerca de la manera en que Dios actúa. En primer lugar, los caminos de Dios son misteriosos. En segundo lugar, son mal entendidos. Pero en tercer lugar, son morales. Ese es nuestro esquema básico. En primer lugar, notemos que los caminos de Dios son misteriosos. Ahora, ya lo hemos insinuado, ¿no? Es extraño cómo Dios está callado en circunstancias tan serias. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios dejó que Israel fuera tan lejos? ¿Por qué Dios no destruyó esos ídolos cuando fueron levantados? ¿Por qué Dios permitió a los falsos profetas? ¿Por qué no los fulminó en el acto? ¿Por qué Dios permitió que Israel se corrompiera totalmente? ¿Por qué Dios no mantuvo la pureza de Israel? Podemos hacernos las mismas preguntas en referencia a la Iglesia. ¿Por qué Dios ha dejado que el liberalismo entre en la Iglesia? ¿Por qué lo ha permitido? ¿Por qué no quita a esos falsos maestros? ¿Por qué no los fulmina en el acto cuando pronuncian herejías y blasfemias y niegan así la fe? ¿Por qué Dios permite que se hagan tantas cosas malas en su nombre? Tantas iglesias en nuestro mundo que nombran el nombre de Jesucristo y bajo ese mismo nombre están haciendo cosas increíbles. ¿Por qué Dios lo permite? Y si Dios es realmente Dios, ¿por qué no mantiene pura la iglesia? ¿Por qué deja que esto suceda? Y no solo eso, ¿por qué Dios no respondió positivamente a todas nuestras oraciones fieles? ¿Cuánto tiempo hemos estado orando por un avivamiento en España? ¿Cuánto tiempo hemos estado orando por un avivamiento en el mundo? ¿Por qué Dios no ha respondido? ¿Por qué no hay avivamiento? Oramos por décadas y Dios no escucha. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no pone a España de rodillas? ¿Por qué no toma a Dios a esas personas que se han vuelto contra Él y hace que se vuelvan hacia Él? De nuevo,
Y probablemente te hayas preguntado en tu propio corazón a nivel individual, ¿por qué Dios permite que tal persona y la otra persona estén enfermas? ¿Por qué no los sana? ¿O te has preguntado por qué Dios no salva a esa persona por la que he orado mes tras mes tras mes? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está en silencio en medio de las atrocidades cometidas bajo su nombre en la iglesia? ¿Por qué lo permitió en Israel? ¿Por qué permite que el mundo va como va? Si Él es realmente Dios. Y ves, los caminos de Dios son misteriosos. Su inactividad a veces es misteriosa. En segundo lugar, sus inesperadas providencias son misteriosas. Lo segundo que descubrimos de Habacuc es que a veces Dios da una respuesta inesperada a nuestras oraciones. Para esto fue realmente un shock para Habacuc. Realmente lo sacudió. Durante mucho tiempo Dios parece no responder. Finalmente Dios responde y fue aún más misterioso que antes de responder. Porque verás, Habacuc pensó que sabía lo que Israel necesitaba. Pensó, esto es lo que necesita Israel. Un poquito de disciplina y un avivamiento. Y en segundo lugar, después de que lo haya tratado con esa disciplina y hayan tenido ese avivamiento, pues hará que se vuelvan a él. Eso es exactamente lo que necesitan. Solo necesitan ser castigados un poco y luego necesitan un gran avivamiento y se volverán todos a ti y será todo genial. Pero ya ves, Dios tenía otros planes para Israel. John Newton dijo que sintió que quería algo mejor en su vida espiritual, por lo que clamó a Dios por un conocimiento más profundo de Él. Clamó por una comprensión más profunda de su propia luz espiritual y le rogó a Dios que pudiera tener una nueva dimensión en su experiencia cristiana. ¿Sabes lo que pasó? ¿Esperaba a una maravillosa visión de Dios o esperaba a una bendición especial que viniera del cielo y lo ungiera? En cambio, tuvo una experiencia que durante meses Dios parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de él. Y Dios parecía haber entregado a John Newton al mismo Satanás. Fue tentado y fue probado más allá de su comprensión. Exactamente lo contrario por lo que estaba orando. Pero ya ves, Dios había permitido que Newton fuera a las profundidades del sufrimiento para enseñarle a depender completamente de él. Y luego cuando Newton había aprendido la lección, lo sacó de ahí y lo bendijo. Y en la Biblia hay un principio básico. El sufrimiento siempre precede a la gloria. ¿Sabías tú esto? El sufrimiento siempre precede a la gloria. Hay algunos principios básicos en la vida y uno es que el sufrimiento siempre precede a la gloria. Si lo miras en el aspecto natural, ningún hombre logró nada en la vida, sino lo que sufrió durante muchas horas de sacrificio para alcanzar esa gloria. Ningún hombre llegó a ser eficaz y virtuoso en ninguna dimensión de la educación hasta que hubiera sacrificado horas y horas de estudio cuidadoso. Ningún hombre se convierte en un atleta que se desempeña bien en el gran momento a menos que se sacrifique durante largas horas y en disciplina. Durante muchas horas que nadie le ve entrenar. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios que nos discipline y nos haga sufrir? ¿Alguna vez te has arrodillado y has dicho, Dios mío, disciplíname y hazme sufrir? Dios mío, literalmente, sacúdame, quebrántame. ¿Alguna vez has orado así? Nunca lo he hecho. Tengo miedo de hacerlo, podría decir alguien. Bien, ¿qué oramos? Señor, protégeme. Señor, manténme a salvo. Mientras voy por aquí, mientras voy por allá. Señor, bendice a nuestra familia. Señor, cuida de nosotros. Señor, haz esto, haz lo otro. Señor, mantén un muro a nuestro alrededor que nos proteja. Señor, no dejes que nos pase nada. Así es como oramos. ¿Es así? Pero hay un principio bíblico básico que dice lo que precede a la gloria. El sufrimiento siempre precede a la gloria. Bueno, no oramos por eso, ¿verdad? Todo lo que queremos es la gloria.
¿Y quieres saber algo? Algún día Israel será glorificado. ¿Lo sabías? Algún día reinarán con Cristo, que es su Mesías, por 1000 años. ¿No es así? Van a tener gloria, pero no sin sufrimiento. Y algún día la iglesia va a ser glorificada. ¿No es así? En el día en que nos encontremos con Jesucristo, con nuestros cuerpos glorificados, pero no antes de pasar por algún sufrimiento en este mundo. A todos nos gusta prescribir nuestras propias respuestas a nuestras oraciones, ¿no es así? Oramos y en el fondo de nuestras mentes decimos: Dios, en caso de que no tengas otro plan, haz esto y haz lo otro. Pero olvidamos el hecho de que Dios a veces empeora mucho las cosas antes de que mejoren. Solo recuerda que Dios puede hacer lo contrario de lo que esperas. Pero no olvides que aunque pueda parecerte la parte trasera o de atrás de una alfombra, en el otro lado, en el lado que ve Dios, es un tapiz hermoso y glorioso. Lo que estamos viendo hoy es la parte trasera. Lo que estamos viendo hoy en el mundo es el sufrimiento que está atravesando para prepararse para la gloria que se manifestará. ¿Sabes que algún día este mundo estará en manos de Jesucristo y el león se acostará con el cordero y el niño pequeño jugará en un foso de serpientes y nunca será mordido? ¿Y sabes que las naciones van a entrar y salir y verán a Jesucristo reinando en el trono de David, e Israel será glorificado y la iglesia será glorificada y Cristo será glorificado? Pero no antes de sufrir. Dios está golpeando a este mundo con juicios ahora mismo y continuará hasta el momento en que Cristo venga en el juicio final. Hasta ese día este mundo estará bajo el juicio de Dios para prepararlo para la gloria. ¿Por qué debería merecer yo algo que Cristo nunca tuvo? Fue necesario que Cristo sufriera antes de que pudiera ser glorificado. Y así es también para nosotros. Segunda de Timoteo 3, en el versículo 13, Pablo le dijo a Timoteo: mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué? Irán de mal en peor. Cada vez serán más malos y será peor en los últimos días. Comenzamos a leer las escrituras proféticas y leemos sobre el hecho de que en los últimos tiempos habrán guerras y rumores de guerras. Leemos acerca de que en el tiempo final habrá anarquía. A los tesalonicenses el apóstol Pablo les dice que el espíritu de iniquidad y de anarquía van a ser tremendos en los últimos tiempos. Leemos que en los últimos tiempos habrá un aumento de cultos, de religiones falsas, de doctrinas de demonios, como menciona Pablo en su carta a Timoteo. Leemos que en los últimos días habrán apóstatas que irán negando al Señor que los rescató. Dijo Pedro en su segunda epístola: las cosas van a ir cada vez a peor, no a mejor. Y te diré que si pasas tiempo orando por la paz en el mundo, deberías olvidarte de eso. Oremos porque Dios traiga la paz de Cristo a los corazones de los hombres, no al mundo. Nunca habrá paz en este mundo hasta que Cristo venga. Y si estás orando por el fin de todas las guerras, olvídalo. Nunca habrá un fin para todas las guerras hasta que Cristo venga. Las cosas van a ir a peor y peor y peor antes de que alguna vez mejoren. Las líneas se están trazando ahora mismo para la batalla de Armagedón. Rusia está lista. El rey del norte, Egipto y los estados árabes están listos. El rey del sur. Desde el este, la gran guardia roja china, que ahora cuenta con 200 millones exactamente como está profetizado en el libro del Apocalipsis, está lista. Los rusos comenzaron un proyecto de 7 años para regresar al Éufrates. La Biblia dice que el Éufrates se secará y los reyes del este desfilarán. El mundo se está preparando y no habrá ningún respiro en la guerra. Va a empeorar y empeorar antes de que mejore. Y así, a veces, aunque pensamos que sabemos cómo debería responder Dios, no responde de la manera que pensamos que debería hacerlo. Y el versículo 6, él le dijo a Habacuc: voy a levantar a los caldeos para que juzguen a Israel. Entonces los caminos de Dios son misteriosos. Sus inesperadas providencias son misteriosas. Y ciertamente sus instrumentos son misteriosos. Cuando él habla de los caldeos, eso debió haber sido realmente un shock, no un problema para Habacuc, porque los caldeos eran muy crueles y muy despreciados para los israelitas, eran absolutamente paganos y sin Dios.
Quiero decir, Dios ha usado todo tipo de instrumentos extraños para llevar a cabo sus propósitos. Incluso usó a un burro, el número 22. Un ejemplo tal vez primordial de eso se encuentra en Isaías 44, la profecía sobre la liberación de Israel del cautiverio babilónico, la profecía acerca de Ciro. Ahora, Ciro era un rey pagano. Ciro era un rey pagano y sin embargo Dios dijo, voy a usar a Ciro para liberar a Israel de la esclavitud. Y fue aún más lejos al decir, Ciro es mi pastor, Ciro es mi ungido. Os digo que Dios usa algunos instrumentos extraños para llevar a cabo su juicio. ¿No es así? Un instrumento quizás muy extraño es el anticristo, quien definitivamente, lo creas o no, lo usará Dios en la tribulación para hacer exactamente lo que Dios quiere que haga. Dios usa instrumentos extraños para cumplir su plan. Gracias al Nuevo Testamento, hoy sabemos cómo termina todo. ¿No es así? Habacuc no lo sabía. Estaba en un dilema peor que nosotros. Hoy sabemos que Dios está dejando que pasen cosas para preparar al mundo para el juicio. Pero después de los juicios viene ¿qué? La gloria, el reino. El peor juicio de este mundo será la gran tribulación. En Mateo 24 Jesús dice que no hay nada igual desde el principio de los tiempos. Nada habrá como eso. Siguiendo esa tremenda ira de Dios derramada en este mundo, inmediatamente después es la glorificación de Cristo, de Israel y de la Iglesia. Así que los caminos de Dios son misteriosos. Su proceder es misterioso. Sus inesperadas providencias son misteriosas. Y ciertamente sus instrumentos inusuales son misteriosos. Como resultado de eso, en segundo lugar, los caminos de Dios son malentendidos. No solo son misteriosos, sino que se entienden mal. Y hay dos grupos diferentes de personas que malinterpretan los caminos de Dios. En primer lugar, las personas religiosas descuidadas malinterpretan los caminos de Dios. Y se ve en el capítulo 7 de Mateo, que habrá muchas personas religiosas cuando se esté ejecutando el juicio, que dirán, Señor, Señor, aquí estamos. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Habrá muchas personas que serán religiosas, pero muy descuidadas, sin Dios, pero religiosas. Mira el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contare, no la creeréis. Y estos religiosos israelitas no creyeron el mensaje que Dios les dio. Nunca lo creyeron. Israel nunca lo creería. No importa lo que Dios hiciera, ellos nunca creyeron a los profetas. En Mateo 21 tienes una de las parábolas más tristes de toda la Biblia. Un hombre que tenía una viña y puso a sus siervos sobre ella, y la gente vendría y mataría a los siervos. Y finalmente dijo, pondré a mi propio hijo allí. Seguramente que no matarán a mi hijo. ¿Y qué hicieron? Mataron al hijo. Es una ilustración gráfica del hecho de que no importa a quien Dios envía a Israel, siempre hicieron lo mismo. Nunca creyeron a Dios. Nunca creerían a Dios. Dios dijo juicio, juicio, juicio. Los profetas seguían clamando juicio, 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 pero nadie les creía. Y sin embargo se imaginaban que eran personas muy religiosas. Y hay gente así hoy. Hay personas en las iglesias liberales cantando sus pequeños himnos y escuchando sus pequeños pensamientos espirituales que gotean de los labios de sus predicadores que se sientan allí, pensando que la religión los protegerá e ignorarán una y otra vez las escrituras que hablan sobre el juicio de Dios. Rechazan cada escritura que habla del juicio de Dios y se sentarán en sus iglesias año tras año y en sus escuelas y seminarios y todo eso y rechazarán todas las escrituras que son tan explícitas sobre el juicio. Ellos no quieren saber nada sobre el juicio, ¿no es así? No quieren tener nada que ver con eso. Entonces vemos que hay personas que creen la mentira. ¿Y quién es el padre de todas las mentiras? Satanás. Ellos creen a Satanás. Y lo mismo que Sodoma y Gomorra, gente descuidada y pecadora que nunca creyó que su ciudad sería destruida, pero Dios vendrá en juicio. La gente religiosa malinterpreta el juicio de Dios. Y déjame decirte, si eres una persona descuidada, que nunca has tenido un pensamiento sobre la eternidad,
¿Nunca has pensado sobre el juicio de Dios? Déjame advertirte esta noche que Dios va a juzgar este mundo. El juicio es inevitable. Es hora de que revises tu propia vida para asegurarte de que estás preparado. Dios juzgó a Israel, ¿sabes? Él lo hizo. No muchos años después del tiempo de Habacuc, Él lo juzgó. Fueron llevados al cautiverio y fue un desastre. El juicio de Dios siempre viene sobre el pecado y vendrá sobre personas religiosas descuidadas. Dios está obrando su juicio ahora mismo y su juicio no se duerme, está cerca. Nunca te dejes llevar por la falta de sentido. Despierta y empieza a leer los signos de los tiempos. El juicio de Dios está cerca. No solo los caminos de Dios son malentendidos por personas descuidadas y religiosas, sino que lamentablemente también son malentendidos por el mundo. En el versículo 11 dice: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahora, este es un versículo difícil de entender, y lo que significa es que después de que los caldeos conquistaran a Israel, pensaron que lo hicieron ellos mismos. Van a pensar que lo hicieron por el poder de su propio Dios. Los caldeos, cuando conquistaron a Israel, no se dieron cuenta de que estaban siendo usados por Dios y se dieron palmaditas en la espalda diciendo así mismo cuán grande que eran por haber hecho eso, ¿no? Pensaron que debían su éxito militar a su propia capacidad. Y esto es algo tan típico, ¿no?, en el mundo. No importa lo que logre un hombre, siempre se da una palmadita en la espalda. Pero Dios pronto les demostró que no era así, porque el Dios que los había levantado estaba a punto de aplastarlos. Es triste decir esto en el mundo en que vivimos hoy. Las personas pronto olvidan que lo que hacen no lo hacen en muchas ocasiones por su propio poder, sino porque Dios lo permite. Grandes potencias han llegado y se han ido, han conquistado y se han embriagado con su propio éxito, y Dios las ha derribado. Y aún así el hombre nunca aprende el significado de la historia. La verdadera historia, que es la historia de Dios, nunca se dan cuenta de ella. Sí, los caminos de Dios son misteriosos para las personas descuidadas, religiosas y para este mundo. El mundo piensa que lo está haciendo solo y en realidad no son más que los peones de Dios. Así que los caminos de Dios son misteriosos y se entienden mal. Pero en tercer lugar, lo más importante, aunque sean misteriosos y aunque se entiendan mal, son morales. Siempre son morales. El triunfo final de lo correcto, la glorificación suprema de Dios, la configuración definitiva del reino de Dios, es el fin de toda la historia. Y los caminos de Dios son correctos. Siempre tienen la razón. Siempre son justos. Dios es moral. Dios no puede hacer nada malo. Dios ejerce un poder divino superintendente sobre la historia de su mundo. Dios tiene el control divino de este mundo. El versículo 6 indica que Dios levantó a los caldeos. Dios es el que tiene el control. Cada nación en esta tierra está bajo el poder de Dios. ¿Y cómo sabes eso? Pues Romanos 13:1 dice que los poderes o las autoridades que existen son ¿qué? Están ordenadas por Dios. Dios es el Señor de la historia. Escucha, Dios fue soberano en la creación, ¿no es así? Dios fue soberano en la dispersión del hombre en la Torre de Babel, ¿no es así? Dios es soberano en el proceso histórico. Y os diré, Dios es igual de soberano en cómo todo termina, así como fue y como todo comenzó. Dios va a poner fin a la historia porque la comenzó y es responsable de todo lo que sucede. Entonces hay un control divino sobre la historia. Y puedo decir que al mismo tiempo hay un plan divino en la historia. Las cosas no pasan por accidente, son parte del plan de Dios. Porque verás, es Dios quien ve el final desde el principio. Porque es Dios quien conoce los tiempos y las edades. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. El reloj de Dios nunca se detiene una fracción de segundo. Cada cosa que sucede en este mundo hoy está sucediendo justo a tiempo porque Dios tiene un calendario divino. En el capítulo 3 de Eclesiastés tienes un hermoso pasaje
sobre que habla sobre un tiempo para amar y un tiempo para morir y un tiempo para llorar y un tiempo para trabajar. Y así como hay tiempos y edades en las vidas de los hombres, así también en la historia divina está el tiempo de Dios. Miras a Daniel y lees sobre las 70 semanas de Daniel y sabes que Dios mantiene horarios que son infinitamente precisos, que son muy cuidadosos. Hay un plan divino, hay un control divino, hay un calendario divino. Dios está ejecutando la historia y la está ejecutando hasta el fin en el que Él desea que venga. ¿Y cuál es ese fin? La glorificación de su reino. La clave de la historia del mundo es el reino de Dios. Es la clave. La historia redentora de Dios. La historia del Antiguo Testamento era Israel. La historia en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Y en el Antiguo Testamento se prometió el reino. En la era del Nuevo Testamento se prometió de nuevo y luego se pospuso. El reino de Dios corre a través de la historia. El deseo de Dios era llamar a un pueblo santo, apartado para su nombre. Ese es su plan. El reino de Dios es central en la historia. Lo único que importa en todo este mundo y en todo este universo es el reino de Dios. Los problemas de hoy deben entenderse solo a la luz del reino de Dios. Los problemas de ayer deben entenderse solo en el reino de Dios y por lo tanto los problemas del mañana también. Lo que Dios permite en la iglesia y lo que Dios permite en el mundo está relacionado con su reino y va a ser establecido. Y el principio es el mismo. Antes de la gloria debe haber sufrimiento. Así que no tropieces con los eventos mundiales. Acabamos solamente de rascar la superficie de este libro y vamos a continuar en la siguiente semana, pero no tropieces con los eventos mundiales. Si eres cristiano, pregúntate esto. Pase lo que pase, pregúntate esto. ¿Cómo se relaciona esto con el reino de Dios? Pregúntate a ti mismo si eres cristiano, ¿qué está pasando? ¿Cómo encaja en el plan de Dios para establecer su reino esto y lo otro? Si no puedes entender por qué hay un conflicto en Israel, ¿cómo encaja en el establecimiento de su reino, del reino de Dios? Si no puedes entender por qué hay problemas en nuestro país o en todo el mundo o en tu propia vida, ¿cómo encaja eso en el reino de Dios? Si no eres cristiano, si no conoces a Jesucristo y no eres parte de su reino, pregúntate esto, ¿qué está tratando de decirme Dios? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué hay en el mundo y qué hay en mí que necesita ser corregido? ¿Por qué viene este juicio? ¿Qué está mal con el mundo y qué me pasa a mí? Y habiéndote planteado esa pregunta, llega a entender el sentido de tu propio pecado y luego acude a Jesucristo, quien puede sacarte del reino de este mundo y ponerte en el reino de su amado Hijo. Amén.